Enorme, yo soy Ethel Soriano, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Sueño y siempre lo hacemos con información, así que vamos a hablar de los trastornos más comunes del sueño. Pero antes déjeme darle la actualización, los fallecimientos por COVID-19 en México se elevaron a 196.606 ante el reporte de 698 nuevas defunciones en las últimas 24 horas. Esto sigue y sigue. En tanto, los casos acumulados ascendieron a 2.182.188 por la ocurrencia de 6.726 nuevos contagios. Por otra parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que actualmente en México hasta el 50% de la población ya podría ser inmune al virus SARS-CoV-2, pero para poder controlar la pandemia faltaría que el otro 25% de los habitantes en el país alcanzaran la inmunidad, ya sea a través de la vacunación o porque se contagien y superen la enfermedad. No obstante, añadió que la pandemia puede presentar una tercera ola incluso más fuerte de las que ya se han padecido. No nos digan. Bueno, ¿qué les dijo? Que cada quien tome sus conclusiones. Esto a mí me parece hasta ofensivo, pero en fin. Déjame darle la bienvenida al doctor Óscar Sánchez Escandón. Él es neurólogo, especialista de la Clínica del Sueño del Centro Médico ABC, donde vamos a hablar de esto que es los trastornos del sueño. Querido Óscar, fíjate que yo trabajé ahí en ese maravilloso 10 años como jefe de rehabilitación y de ahí gracias a eso llegué a la radio. ¿Cómo ves? Excelente, Ethel. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos listos para hablar de todo lo que tenga relación con el sueño y sus trastornos. Hoy especialmente, que es el Día Mundial en que se celebra el sueño. Y para eso debo decirte que este año el eslogan para este grupo de trastornos se refiere especialmente a el cuidado del sueño. Y el eslogan es: un sueño regular, un futuro saludable. Y esto quiere decir que entre mejor tengamos integridad o integración de nuestro sueño, podremos manejar mucho mejor todas las condiciones que alteran de alguna manera el entorno de nuestra salud. Y de esta manera poder controlar muchos de los trastornos que se presentan a lo largo de la vida, en las diferentes etapas de la vida, ya sea desde los niños pequeños hasta los adultos mayores. Por eso es muy importante recordar la importancia del buen dormir a nivel mundial. Así es, fíjate que hay mucha gente que no le da esa importancia, ¿no, Oscar? Que dicen, ay, pues me eché 3 horitas de sueño, pero ni modo. Cuando no dormimos bien, no tenemos un sueño reparador y no cumplimos estos ciclos adecuados, estamos al otro día hecho pedazos. O sea, yo que se ponga a pensar usted cuando se va de pachanga y no se recupera de ese sueño, olvídese de la cruda, no estoy hablando de la cruda, hablo de la falta de sueño. Estás como zombie todo el día. O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo que la gente no le da importancia? Pensando que el cerebro, creen que es cuando el cerebro más descansa y no. Ahí hay muchas funciones. Así es, Ethel. Bueno, pues el problema general en nuestros tiempos es que la agenda económica, la agenda educativa, la agenda social tiene un peso preponderante sobre la agenda de cuidar la salud, particularmente el sueño. Y hay muchas personas en el mundo que piensan que dormir no es necesario. Tenemos por ahí, por ejemplo, un gran desarrollador de vehículos, que no voy a decir la marca, pero Elon Musk un día propuso que el dormir era un tiempo perdido y que quitaba horas de desempeño para generar ideas nuevas, lo cual es absolutamente incorrecto. Lo que necesitamos en nuestro tiempo es ocuparnos más de nuestra salud a partir de un buen dormir, porque el buen dormir da todos los elementos que necesita nuestro organismo en 24 horas para restablecer la condición normal, restablecer las funciones normales, para que demos el rendimiento que necesitamos en el día. Si no dormimos bien, no rendimos adecuadamente. Eso, qué bueno que me dices. En el momento que estamos descansando, ¿qué pasa con nuestro cerebro?
querido Oscar. Es cuando empieza a seleccionar qué guardamos, qué no guardamos, qué es importante. Hablamos de memoria, o sea, hay muchas funciones en nuestro cerebro. Tú que eres neurólogo, ¿qué pasa en estos ciclos, principalmente en el sueño profundo o en el sueño del movimiento ocular rápido? Claro. Mira, pues hay que aclarar rápidamente que hay al menos 4 etapas que en la última clasificación de sueño, en donde tenemos las dos primeras que se llaman sueño ligero, que son etapa N1 y N2, en donde el organismo se va adaptando, acomodando a dormir. Es el momento en que te recuerda la esposa, mañana me traes esto, y tú dices, oh, sí, claro, mañana te lo traigo, ¿no? Estamos relajándonos para prepararnos a entrar a la tercera etapa, que es el sueño de ondas lentas o sueño profundo, en el cual existen fenómenos muy importantes para nuestra condición física, como la síntesis de neurotransmisores, la regulación de los equilibrios metabólicos, especialmente de las proteínas y de los carbohidratos. Muchas personas que no duermen en esta etapa tienen trastornos de sobrepeso o trastornos alimenticios, porque hay neurohormonas que se producen ahí y que si no se generan adecuadamente pueden desarrollar obesidad. Y la cuarta etapa, la etapa de las ensoñaciones, que conocemos como sueño MOR o REM en inglés, es donde presentamos las ensoñaciones, que es una especie de cine que nos pone el cerebro para que nuestro organismo descanse, almacene la información que obtuvimos en ese día, la información ya sea de tareas que realizamos en el día, aprendizaje de nuevos conceptos, el memorizar nuestra actividad cotidiana. Todo eso ocurre durante el sueño MOR y además se sintetizan los neurotransmisores que se necesitan para que al día siguiente nos sintamos capaces de desarrollar todas nuestras tareas y actividades cotidianas. Y función, sí. Que eso, por favor, Exacto. tómelo en mucha consideración, porque verdaderamente cuando no duermes bien, todo se arruina. Voy a una pausa, queridos amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y 728 de Cablecom. Volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Oscar Sánchez Escandón. Él es neurólogo especialista de la Clínica del Sueño del Centro Médico ABC, acerca de esto, el trastorno del sueño, porque es el Día Mundial del Sueño. Y estábamos hablando de la importancia de dormir, que no funcionas bien al otro día si no tienes un sueño reparador. Por favor, dense su tiempo. Y esa es una pregunta que es muy común, querido Oscar. ¿Cuánto tiempo es el adecuado? Dicen que 8 horas, hay gente que duerme un poquito menos si está al tiro. Los adultos mayores pues no logran conciliar unas 8 horas o más y entonces con 4 están bien. ¿Cuál es lo correcto? Claro, esto tiene que ver, como bien menciona Cetel, con la edad. Por ejemplo, en los preescolares, el tiempo de sueño es fundamental y deben tomar al menos entre 16 y 18 horas. En la edad escolar, los niños deben dormir alrededor de 12 horas y una vez que entran a la adolescencia ya deben entrar más o menos en etapas de sueño entre 8 y 12 horas también. Los adultos digamos jóvenes, entramos en una etapa de sueños que pueden ir de entre los 6 hasta las 9 horas. Y en los adultos mayores, el tiempo de sueño se reduce efectivamente por varios factores, entre ellos que van perdiendo los filtros de luz azul que hay en el ambiente y esa luz azul les sobreestimula una estructura del cerebro que es el núcleo supraquiasmático, que es el promotor de la vigilia. Entonces, nuestros adultos mayores, al no tener estos filtros, tienen menor cantidad de sueño. Realmente lo que hace, lo que define cuánto tiempo debe dormir una persona es justamente el tiempo en que tienen sueño reparador. Si no hay queja al día siguiente de somnolencia diurna, de cansancio, de fatiga, entonces pensaremos que ha dormido suficientemente bien y que cada quien tiene un periodo de sueño determinado, de acuerdo a su genotipo. Ok, entonces la diferencia sería, si al otro día estoy bien y me siento descansado, ese sería como pues, la medida adecuada. No hay como Esa sería una la receta medida. de cocina para todos.
no hay una receta de cocina para todos, pero lo que sí se debe dar cuenta el paciente es si tiene o no alguna queja relacionada con el sueño. Cuando la tiene, entonces pensamos o asumimos que hay un problema no solo en su cantidad, sino en su calidad de sueño, que son temas totalmente diferentes. ¿Cómo podemos hacer algún estudio, doctor Oscar Sánchez Escandón, de cuál es mi problema para dormir? Como decías de los adultos mayores que no tienen estos filtros, pero tal vez tengo insomnio, tal vez tengo ¿cómo se llama? Síndrome de piernas inquietas y no sé qué otras cosas hay también del sueño. Obviamente siempre buscando que el ambiente sea un ambiente adecuado, que mucha gente después quiere dormir con las cortinas abiertas, con mucho ruido. Si es necesario, ponte un antifaz, unos tapones, un lugar ventilado, cómodo, aunque sea chiquito, no importa, pero que tengas, que estés a gusto, ¿no? Es correcto. Bueno, sí, la principal medida que hay que tomar para detectar si hay algún trastorno de sueño, como los que mencionas, es una buena historia clínica de sueño, que contemple que haya alteraciones, por ejemplo, respiratorias durante el sueño, como apnea y hipopnea del sueño, ronquido, que haya alteraciones del movimiento, como ya mencionaste, piernas inquietas casi en la etapa anterior al iniciar el sueño, o movimientos periódicos de extremidades ya que nos hemos dormido, alteraciones en las etapas de sueño superficial, que se llaman en términos genéricos parasomnias, parasomnias de activación del sueño no MOR y parasomnias de activación del sueño MOR, que estas se dan más en adultos mayores. Si en la historia clínica detectamos estas alteraciones, entonces damos el paso siguiente hacia una prueba de sueño que se llama estudio polisomnográfico. ¿Qué haces? Que pones electrodos en la cabecita y ves en qué frecuencia está y lo haces en un lugar especial. O sea, provocas el sueño de la gente y ahí estás midiendo, ¿no? Claro, no lo provocamos, sino que registramos el sueño habitual de las Exacto. personas, ya sea que Sí. duerman mucho o que duerman poquito. Lo que hacemos es registrar efectivamente la actividad electrocerebral para estadificar en qué etapa de sueño está durmiendo, sensores de flujo respiratorio para medir si entra o no adecuadamente el aire, un oxímetro para poder registrar si la saturación de oxígeno es adecuada, sensores de movimientos de extremidades, brazos y piernas, y sensores de movimientos de la respiración en tórax y abdomen para poder tener, además de un video simultáneo que nos ayuda a registrar los movimientos y verlos en un clip Camarita. cada Sí. que ocurren, en una camarita y poder determinar si estas alteraciones son un trastorno verdadero o si existe alguna alteración asociada al sueño. Hay algo muy común que es la apnea del sueño, que es estos periodos en donde muchos dejan de respirar, creo que principalmente hombres, si me equivoco me corriges por favor, que empiezan a roncar como que se oye así, o sea, roncan y de repente es, y se quedan, o sea, Claro, no pues oyes nada y de repente, o sea, respiran porque se están ahogando. exacto, porque su cerebro les dice que tienen que despertarse para respirar porque la Ay, qué concentración horror. de dióxido de Sí, carbono se eleva y los activadores cerebrales dicen, es como cuando te metes debajo del agua y llega el momento en que tu cerebro manda la señal de abrir la boca porque si no te sí, ahogas y resulta ser que pues te ahogas porque estás en el agua. Pero cuando estamos en sí. el aire, en el ambiente normal, en un paciente apneico, eso sucede para prácticamente salvarle la vida. ¿Por qué? Porque si Ay. no lo despierta, el pobre hombre o mujer va a seguir teniendo apnea del sueño hasta que llegue a saturar enormes cantidades de CO2 y esto lo puede llevar desgraciadamente a perder la vida. Y Que sí, eso, dime, ¿cómo lo sí, sí, ¿cómo sabes? Porque mucha gente que ha fallecido en el momento del sueño podría haber sido eso, ¿no? Y tal vez no lo sabían. sí, bueno, es que ocurren varios fenómenos cuando hay apnea del sueño. Uno, el corazón trabaja más, se Ujú. filtra más sangre y por lo tanto se genera más orina. Por ahí muchas personas se quejan de nicturia aún siendo adultos y esto tiene que Sí. ver con el hecho de que se produce más orina y no se produce de manera suficiente la hormona antidiurética, porque el hecho de tener despertares frecuentes impide llegar a etapas profundas de sueño, como las que ya dijimos, en donde se pueda producir esta hormona y otras muy importantes. Entonces, las personas con apnea del sueño y ronquido necesitan de un censo nocturno de este estudio polisomnográfico
para que nosotros determinemos el grado o el nivel de afectación y le indiquemos el tratamiento más adecuado para su problema y prevengamos algún tipo de falla cardíaca. Ay, no, que no queremos eso. Y aquí lo importante también es con las parejas, porque imagínense estar despertando, tal vez no lo siente, pero el cerebro dice, despiértate, porque si no te estás ahogando y no tienes un sueño reparador. Hay que ir a buscar ayuda. Vamos a una pausa y volvemos con más. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Óscar Sánchez Escandón, neurólogo, especialista en la clínica del sueño del Centro Médico ABC, hablando de esto, del trastorno del sueño, porque hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Sueño y nos estabas comentando acerca de que cuando hay alguna sintomatología hay ciertas medidas, por eso hay que ir con un experto, querido Óscar, que en el caso que tú vas viendo, si necesitas llegar a un estudio, pues ya lo haces, pero no pueden vivir así. Exacto, no pueden vivir así porque su calidad de vida se ve alterada de manera significativa. Hay estudios que demuestran que si los pacientes que empiezan a tener síntomas asociados a apnea y hipopnea del sueño o trastornos relacionados con la mecánica respiratoria nocturna no se atienden, en menos de 5 años pueden llegar a desarrollar infartos al miocardio o bien enfermedad vascular cerebral. Hay otros estudios que han demostrado que el ronquido crónico hace que las carótidas se ensanchen y que el proceso de aterosclerosis se acelere y pueda ser un factor para hacer arterioembolismo cerebral. Entonces, eh, el, el cuidado, la detección oportuna de estas alteraciones nos puede ayudar a prevenir enfermedades potencialmente graves en el futuro de estos pacientes. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? O sea, ya me haces un diagnóstico, tengo algún problema, ya sea apnea, ya sea insomnio, me imagino que debe de haber varias razones por las que tiene alguien insomnio, el síndrome de piernas inquietas o no sé, muchos trastornos del sueño que haya. ¿Cómo me tratas? Claro, dependiendo del trastorno que encontremos a través de la historia clínica, insisto, y del estudio polisomnográfico, que son nuestras dos grandes herramientas para poder determinar qué tipo de trastorno tiene el paciente. A partir de identificar cuál de ellos es, iniciamos un tratamiento. Para el insomnio, si no hay una causa aparente, hay que dar higiene de sueño. Y la higiene de sueño son una serie de medidas que están encaminadas a mejorar los hábitos de sueño, a mejorar las condiciones que están alrededor del ambiente para dormir, la habitación, la temperatura, las condiciones que se asocian a estar en la habitación, como la televisión, la aireación, la misma pareja, porque hay parejas que son las que tienen el problema y no dejan dormir a alguien que se queja de insomnio, ¿me explico? Y Claro. entonces eso se vuelve un problema dual, porque el que viene a visitarnos es quien no duerme bien cuando en realidad el que no la deja dormir es su pareja, ¿no? Ya sea No, porque bueno. no respire bien o porque le dé pataditas en la noche, como si no la quisiera en la cama o lo quisiera, pero en realidad es porque Sí. tiene, exacto, porque en realidad lo que tiene es un trastorno de movimientos nocturnos, que puede ser movimiento periódico de extremidades o podría ser otro tipo de trastornos de movimiento como calambres o bien hasta crisis convulsivas nocturnas. Y No, esto es bueno. importante evaluarlo de manera Sí. muy concluyente. Claro, dime una cosa, porque hay muchas preguntas de la gente ¿qué pasa cuando sientes que se te subió el muerto? Yo sé que suena un poco así, pero eso es coloquialmente como se conoce. O sea, nosotros para no actuar nuestro sueño, ¿qué pasa? O sea, no pararnos, no golpear si estamos soñando que estamos en una pelea. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Y a Claro. veces esa sensación de que se me subió el muerto. Claro, ese es un fenómeno muy común, muy conocido, que no necesariamente es un trastorno, que puede ocurrir cuando hemos tenido varias noches de privarnos de sueño o cuando hemos estado bajo mucha presión y hemos ingerido activadores cerebrales. De repente viene un rebote de sueño en donde entramos muy rápidamente a etapas de sueño MOR, ¿no? Y la Sí. interfase de esa etapa con la vigilia no es tan clara, ¿me explico? Y a veces podemos llegar a tener una ligera alertamiento, pero seguimos con la parálisis asociada al sueño MOR. Porque hay que decir que durante el sueño MOR los músculos periféricos, con excepción de los ojos, tienen una parálisis. Y esta parálisis ocurre para protegernos justamente de hacernos daño al actuar nuestros sueños.
Cuando tenemos un trastorno de ese tipo, normalmente en pacientes con Parkinson o en alguna otra enfermedad neurodegenerativa, ocurre algo que se llama trastorno conductual del sueño-humor, que ahí sí hay una falla en la regulación de los elementos que bloquean la actividad muscular a nivel del cervical, de la unión cráneo-cervical, que en lugar de impedir que nos movamos cuando tenemos sueño-humor, se libera esa actividad y podemos tener actuaciones de nuestros sueños. No, bueno, imagínense nada más. Aquí lo importante, querido Oscar, amigos, es que si tienen alguna alteración del sueño, vayan a buscar ayuda. Esto es importante. No pueden vivir así. No se puede vivir sin un buen descanso. Querido doctor Oscar Sánchez Escandón, gracias por acompañarnos y compartir micrófonos y cámaras conmigo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, amigos. Yo soy Ethel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Imagen presentó Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. En Imagen.